Hola a todos, estamos aquí en una nueva sesión de nuestro seminario Hábitat Global, organizado, ¿cierto?, por nuestros colegas Pablo Navarrete y Fernando Toro del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile. Y hoy día tenemos un invitado espectacular que quizás no necesita mayor presentación. Yo creo que todos hemos podido nutrirnos mucho de su trabajo, ¿cierto? Súper importante en términos de política, ¿cierto?, habitacional chilena, un referente indiscutido que es el señor Rodrigo Hidalgo. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy bien, muchas gracias, Carlos. Espero estar a la altura de lo que usted ha mencionado. Es difícil, ¿eh? No, ciertamente, sí. Pues. Una breve reseña de Rodrigo, ¿cierto? Es profesor investigador de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Geografía Humana por la Universidad de Barcelona. Ha centrado su labor de investigación en la geografía de los procesos de transformación neoliberal de los espacios urbanos chilenos. En 2014 recibió el Premio Nacional de Geografía, otorgado por la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas, y actualmente es jefe del programa de doctorado en Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y asimismo el director de la revista de Geografía Norte Grande y editor de la serie Geolibros. Dirige el laboratorio urbano y participa de diversos proyectos de investigación en Chile y América Latina. Y como parte de esos proyectos de investigación, queremos saber en qué está actualmente la labor que realiza Rodrigo, y él ha sugerido como título de esta presentación Vivienda, subsidios y neoliberalismo en la política habitacional chilena. Entonces, como ustedes saben, Rodrigo nos va a hacer una breve exposición respecto de cómo va el tema que él nos plantea, y luego vamos a tener también un tiempo para hacerle preguntas, comentarios y reflexiones que podamos compartir en este espacio. Entonces, Rodrigo, te cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias, profesor Carlos. Yo quiero agradecer su presentación, quiero agradecer la invitación a los profesores del INVI, a Fernando Toro, a Pablo Navarrete, por considerarme y por estar en este seminario de Hábitat Global, donde tienen personas muy destacadas, y que efectivamente hacer este esfuerzo en momentos de pandemia es mucho más plausible aún, ¿no? Porque todos y todas estamos muy saturados a veces de pantalla. Muchos de nosotros parecemos que estuviéramos en lo que hablábamos antes, en el backstage, como se diría en televisión, como si estuviéramos en un estudio de televisión, ¿no? Todo el día. Y eso efectivamente satura. La saturación de correo electrónico, la saturación de WhatsApp, satura. Y que ustedes hagan esto, el esfuerzo de esto, lo encuentro muy plausible en un problema que es acuciante hoy día en Chile. Acuciante, que es el problema de la vivienda. Y que efectivamente, si uno ve y analiza el momento político que tenemos en Chile, efectivamente es un problema complejísimo. Diríamos, la cuestión de la migración, la cuestión del medio ambiente, la cuestión energética, el problema del agua que vivimos, el problema del extractivismo que vivimos, todo ello vinculan de algún modo a la vivienda. Entonces, en ese contexto, la complejidad social, además de la vivienda, es tremenda en Chile, pensando en contradicciones que hemos vivido en los últimos años que tienen que ver con ese título, los subsidios, ¿no es cierto?, la política de vivienda y el neoliberalismo chileno. De eso quiero hablar yo en los próximos 20-25 minutos. Vuelvo a agradecer nuevamente estar con los colegas del INVI. Piensen ustedes que el Instituto de la Vivienda es una de las instituciones académicas que tiene mayor tradición. Ya esa revista de INVI, que es la principal publicación que tenemos en Chile y un referente latinoamericano para los asuntos de vivienda, finalmente tiene ahí un barómetro de lo que ocurrió en los últimos 30 años fácilmente, para poder entender lo que ha ocurrido en nuestro país y en otras naciones del continente. Entonces, dicho eso, quiero dar entonces inicio a esta presentación breve, en la cual quiero entrar a debatir eso que dije al principio, a debatir, a conversar, a poner ideas. Esto de
Piensen ustedes en lo que hemos vivido en los últimos 30 años en Chile en materia de vivienda, ¿no? Pasamos de un momento en la dictadura, en el gobierno militar, que crea el modelo, que lo perfeccionamos después, y esto cruza a mucho de lo que pasó el 18 de octubre, lo que se está viviendo en el cambio constitucional, que tiene que ver con el cambio de modelo y la crisis del modelo chileno. Y en vivienda tiene una manifestación eso, ¿no? Piensen ustedes que la Concertación, cuando asume el año 90, toma el país más o menos con un déficit de 1 millón de viviendas. Y hace algo, y esto es un lugar común en nuestra política de vivienda y en los viviendólogos o viviendistas como somos nosotros, los que se interesan por algunos elementos de la vivienda, no sabemos todo, sabemos algunas dimensiones. Yo conozco las dimensiones más que nada espaciales, socioespaciales, geográficas. Piensa ustedes, toman el país con 1 millón de viviendas y en un periodo de una década más o menos, el discurso era lo vamos a solucionar. Y eso nos dejó una herencia, que es lo que estamos viviendo hoy día, que eso es tremendamente importante entenderlo. Y quiero dejar planteado eso. ¿Y por qué dice usted? ¿Por qué dejar planteado? Claro, porque ¿qué es lo que pasó luego de eso? ¿No? Vino la crisis de Bajos de Mena, cada ciudad chilena tiene un Bajos de Mena, Arica, Punta Arenas, yo puedo recitarlo, ¿no? Y siempre lo hago, lo vuelvo y lo repito, ¿no? Arica tiene a Cerro Chuño, ¿cierto? Iquique tiene Alto Hospicio, y ahí podría seguir, ¿no? Podría seguir. La Serena, no, me podría ir a San Carlos en Copiapó, y si me equivoco en los nombres, Antofagasta, otro tanto, no me acuerdo ahora el nombre del conjunto, que ha entrado en crisis, y así sucesivamente. Y nosotros, Santiago es el que más se conoce, Bajos de Mena, ¿no? Pero cada ciudad tiene un Bajos de Mena. Y creo que eso es como un punto de control. ¿Y por qué dirán ustedes al momento de hoy día? Claro, porque ¿a qué llevó eso? ¿Saben de lo que llevó eso? Llevó a que se propiciaran después del año 97 una serie de iniciativas tendentes a mejorar la calidad de la construcción. ¿Y qué pasó con eso? Bueno, algo que si uno lo hace en un análisis de economía política, aumenta, no sé si aumenta la calidad de la construcción, aumenta la inversión y alguien tiene que pagar eso. Alguien tiene que pagar eso. ¿Y en qué derivó eso? En que si nosotros analizamos del 2006 en adelante, toda la política de integración basa su propuesta en mejor localización y en mejor calidad de la construcción, que lo podemos discutir si eso ha funcionado o no. Lo que uno ve en grandes cifras es que las viviendas sociales de más bajo costo terminan disparándose a la periferia. Perdón la palabra disparar, digamos. Pero terminan disparándose a la periferia y eso sí es una constante. Pero ¿qué pasa con las viviendas de integración? Bueno, son más caras. Y en la tríada perfecta que define el modelo chileno, que es banco, vivienda, Estado, perdón, banco, habitante, Estado, eso es para poder poner, digo, en un análisis más financiarizado de lucas del asunto, ocurre que subieron las casas. Entonces, si suben las casas, esto es un análisis, digo yo, más o menos mecánico. Los chilenos sabemos mucho de esto, ¿eh? De los que por lo menos mi generación. Acuérdense que a mí mi generación nos cambiaron la formación en educación cívica, se introdujo en todo el ámbito de los colegios, los primeros años de universidad, a estudiar economía. Y eso era parte del modelo de la construcción del neoliberalismo. Ahí es cuando yo voy a ir poniendo algunas bases neoliberales. No va a ser central, porque todos los chilenos somos expertos en neoliberalismo, pero vuelvo a la cuestión de la vivienda, vuelvo a la subida de precios. Entonces suben los precios de todas las viviendas, pero también de las viviendas subsidiadas. Y suben los subsidios. Entonces, como suben los subsidios, los salarios, los recursos se terminan más o menos constantes y las personas no pueden acceder a eso. Y ahí empiezan nuevamente toda esta forma de habitación precaria que ya conocíamos en los 80, el allegamiento, los niveles de hacinamiento. Los campamentos no se podían en la dictadura porque eran reprimidos rápidamente, en los 90 también, en los 2000 también, pero en los 2010 ya no se empezaron a reprimir tanto los campamentos. Entonces aumentaron. Y aumentaron por ese asunto, es uno de los motivos, aumentan por ese motivo, porque aumenta el nivel, la calidad, y eso provoca un efecto dominó sobre lo otro. Eso es muy fácil demostrarlo con algún algoritmo o con el Big Data que está muy de moda hoy día. En un análisis de economía política más conceptual, más teórico, eso es la explicación.
Entonces, tenemos ese panorama y piensen ustedes hoy día, esto es paradójico y lo encuentro realmente paradójico, por eso que es un punto para mí importantísimo es debatir qué es lo que estamos o cómo se viene esta nueva constitución. Vamos a estar que niega, o sea, la formulación de la nueva constitución niega al Estado subsidiario, que en Chile nunca existió, ojo, que eso hay que tener mucho cuidado. Chile hubo un proto-estado subsidiario, pues nunca llegó ese estado subsidiario a materializar todo lo que prometió. Porque si hubiese sido así, no hubiésemos, el 18 de octubre que tuvimos, el 2019 hubiese sido más light. Porque el 18 de octubre chileno es cototo, es grande, no lo desconozcamos, es cototo, es fuerte. Es un cambio social, es una manifestación social contra el modelo. Y una de las manifestaciones es la cuestión del problema de la vivienda, que se manifiesta ahí. Se manifestó en las marchas, se mostraron cuántas veces hubo pintada, está el famoso mapa de Juan Correa, que es un colega geógrafo que también hace clases en la FAO, lo nombro, porque fue como simbólico, ¿no? Hay gente que marchaba con eso, ¿no? La desigualdad manifestada en el acceso a la vivienda. Entonces tenemos esa situación que es complejísima, ¿no es cierto? La dictadura deja con 1.200.000, decían algunos, y hoy día parece que el gobierno actual, el 2022, nos va a dejar con un déficit de vivienda de 800.000, 700.000 ley. Entonces algo pasó, algo pasó, y si uno hace ese análisis es porque está la producción de la vivienda. No es que el país no tenga condiciones para producir vivienda, claro que las tiene, las técnicas, las materiales las tiene. Por supuesto que esas condiciones las tiene. Entonces, algo acontece ahí que me parece importante que lo manifestemos y lo pongamos como un elemento a considerar. Y esto como marco general de que en esta línea, ¿no?, de producción de vivienda, justamente eso es producción de vivienda. ¿Y qué pasa con la producción del espacio asociado? El espacio habitable asociado. No solamente que falten las viviendas, falta ciudad también. Y si falta ciudad y esa ciudad se pone en tensión, es porque confundimos ciudad con urbanización. Y cuando confundimos ciudad con urbanización, estamos en un problema más o menos grave. Y antes, ojo, miren esto, la urbanización era, los servicios de urbanización, ¿no? Mientras más urbanizado había una urbanización, entre comillas, de calidad, era acceso al piso básico, que era el agua potable o la sanitaria y luz eléctrica. Pero eso no puede ser, eso no es urbanización. Urbanización también es movilidad, acceso al transporte. Urbanización también es acceso a los equipamientos, a la salud, a la educación, también es urbanización. Pero confundimos eso con ciudad. Y cuando confundimos con ciudad es porque esa confusión está manifestando un problema que no está superado. Como no está superado el problema de la vivienda, estamos todavía con un pie atrás para llegar a la ciudad. Pues mientras podamos avanzar eso en vivienda, justamente vamos a poder ir hacia la ciudad, entender la ciudad como una complejidad mayor a la urbanización, con una complejidad mucho mayor a la urbanización, que tiene que ver con diversidad de clases, que tiene que ver con no solamente acceso a esa urbanización, sino también el acceso al poder, a las decisiones, pero también a la calidad. También a la calidad, y no solo acceso, perdona, porque el acceso es lo que pone en tensión. Esto es otro punto importante. El acceso es lo que pone en tensión el Estado subsidiario. Y un estado del bienestar pone atención en cobertura. Entonces eso es re importante tenerlo en cuenta. En cobertura, en una cobertura universal. Y ahí está la atención. Y este otro punto, si estamos avanzando, ya llevamos 10 minutos, me quedan 15, para que no sea tan fome esto, y puedan venir las preguntas. Miren, ¿saben qué? Piensen ustedes la tensión entre el Estado subsidiario y el del bienestar. El del bienestar es universal. En América Latina, y aquí los colegas argentinos, yo creo que el Estado argentino, creo que cuando fue rico en el periodo post-Segunda Guerra Mundial, ellos lograron un avance importantísimo a tener una sociedad más o menos en un estado del bienestar, pero nunca lo logran
cuajar como ese estado del bienestar de los países europeos, de Europa occidental, que lo crean, el estado del bienestar lo crean en tensión contra todo el mundo comunista soviético, ¿no? Y hay una tensión de los servicios, de los accesos justamente a los resultados de unas políticas sociales ecuánimes que den a lugar unos niveles de vida homogéneos de la población, los básicos. Pero estado del bienestar en América Latina es muy difícil encontrar un estado del bienestar como ese. Pues ahí puede venir toda una discusión que es importantísima. Pero en ese contexto, ese estado del bienestar se tensiona en Estados Unidos, sobre todo con el estado subsidiario en el gobierno de Nixon, y con el subsidio y el principio de la focalización. Y el principio de la focalización que ha analizado está anclado en una cuestión muy de moda, un análisis econométrico muy de moda, que es la teoría de juegos, ¿no? Y ese subsidio, el subsidio finalmente está en el principio de la focalización. Entonces yo voy a llegar ahí donde el Estado no llega, pero el principio de la focalización es un principio de mercado. No es un principio de bienestar, es un principio de mercado, justamente de acceso, no de cobertura. Digo yo, de cobertura universal. Ojo, a eso me estoy refiriendo. Entonces esa tensión es re importante y la cuestión de la focalización es re importante si hubiese resultado. El problema del neoliberalismo chileno, cuando declara el mismo Ladrillo, los principios de José Piñera, declara una serie de cuestiones unas que dan efectivamente mucha vergüenza, dan mucha vergüenza, sobre todo las cuestiones extractivistas, los procesos de privatización, la salida en capas del territorio. Yo tengo una imagen ahí, pero no quiero saturarlo de imágenes, cómo dividen el territorio en capas, ¿no es cierto? La capa del agua, el subsuelo, las concesiones marinas, el territorio tiene miles de capas y todas son nichos de renta. Ese es el principio del neoliberalismo chileno. Pero por otro lado ofrece cuestiones de acceso que no llega a cumplirla. No llega a cumplirla. Entonces, en ese principio de focalización hay una... Claro, ustedes dirán, ¿y cómo no llega a cumplirla? Claro, piensen en vivienda nomás, pues cómo quedó la tarea para los gobiernos, la concertación. Por eso uno puede ser en vivienda y en la cuestión académica, nuestro análisis de la ciudad no pueden estar ajenos a la política. Yo me formé en la época de la dictadura y se nos decía, oye, una cosa es política y otra cosa es el análisis más académico, técnico. Claro, eso es lo que quería el modelo. La cuestión en el fondo, de llegar a la tecnificación. Pero esa tecnificación tampoco existía. Entonces, la cuestión es política. Y si ustedes analicen, miren, el siguiente asunto. El siguiente asunto. Y si, ¿por qué no funcionó la focalización? No funcionó, pues ya, si dejan el país con 1 millón de viviendas y un déficit de infraestructura, sobre todo en infraestructura regional, entonces, ¿por qué el modelo no funcionó? El que ya estaban aplicando no tenía resultados óptimos. La optimización iba a que los indicadores justamente de ingresos promedio, ingresos per cápita, PIB per cápita, lo que pasa en los 90 y se empieza a hablar en todos lados del modelo chileno, crecimiento con equidad y todo el asunto, sí, pues, y eso dio lugar a los bajos de Mena y a todo eso, pero en el inicio ustedes empiezan a darse cuenta, entonces eso es lo que se pone en tensión, cómo se dibuja después una constitución donde efectivamente sabemos que las propuestas constitucionales no se van a materializar inmediatamente, pero sabemos que al menos que esté declarado en la Constitución, cuestiones que efectivamente a nosotros no nos funcionaron. Hay cosas concertacionistas que fueron extraordinarias, ¿no? El avance en la infraestructura, todo es cuestionable, los chilenos somos muy críticos, encontramos todo malo siempre. Entonces ahí también hay un filtro que hay que poner. Pero por otro lado hay cuestiones que realmente no dieron lugar y por eso estamos acá, por eso estamos frente a ese problema que tenemos hoy día. Entonces, vuelvo a insistir en esta cuestión de la focalización. El principio de la focalización, el mapa de la extrema pobreza que se realiza entrando el año 74 por Plan, donde se manifiestan los lugares. Después hay todo un análisis geopolítico que se puede hacer ahí. Ojo, un análisis geopolítico que se puede ir ahí, que justamente los asentamientos irregulares, los campamentos, eran focos de subversión. Y si eran focos de subversión, justamente había que detectarlos para que fueran focos de represión, ¿no? Y eso es lo que ocurrió.
Cuando se hace el mapa de la extrema pobreza, trae una cuestión geopolítica también, de control del espacio, ¿no? Y que eso existió y uno no lo puede negar, ¿no? No podría cualquier persona en su sano juicio, ¿no?, que se dedique a cuestiones sociales, no puede negar esa situación que aconteció en nuestro país y que todavía nos tiene ahí, nos tiene en esa complejidad, cuando hay reversiones y dictaduras de ese carácter. Ver a los españoles nomás, que todavía, ¿no es cierto?, desde la dictadura franquista hasta hoy día, en muchas cosas de reparación Chile ha avanzado mucho más que justamente los atroces abusos que se hicieron en la dictadura franquista. Bueno, hago paréntesis, porque son muy importantes tenerlo en cuenta, porque esto no se desprende en eso. Entonces, tenemos ese funcionamiento, tensión entre el Estado neoliberal, tenemos eso, ¿no?, que no llega a ser como tal nuevamente. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque el principio neoliberal es la libre competencia y la igualdad de oportunidades. Esa es la utopía. ¿Se cumple o no? ¿Se cumple en materia de vivienda? No, no se cumple. Entonces, ¿qué pasó finalmente con la concertación que asume un megaproyecto? Y eso es lo que mencioné al inicio, el proyecto de Bajos de Mena. ¿Y qué aconteció con eso? Y con eso ya vamos entrando en la última parte de esta presentación. ¿Por qué llegamos a este punto, no? ¿Por qué llegamos a este punto? Porque no solamente, perdonen que les diga, tenemos ese déficit, ¿no?, de vivienda, que es de vivienda faltante, pero tenemos un déficit cualitativo que puede aumentar fácilmente esas 700.000, ¿o no? Si empezamos a contar esas viviendas de los años 90, construidas en 15 años, ¿no?, del 90 al 2005 más o menos, que se construye Bajos de Mena. Pongo ese porque están todos los ejemplos, Ojo, Arica, Punta Arenas. Ese déficit puede aumentar. Y aumentó también, como les dije yo, el déficit de los asentamientos irregulares, campamentos, como podamos llamar. Entonces tenemos una complejidad, tenemos la vivienda, en definitiva, es un factor de equidad social, es un factor de paz social que tanto se habla hoy día. Y es fundamental entenderlo de ese modo, pero no es solamente el acceso material al bien, sino también el acceso a la ciudad, lo que se habla del derecho a la ciudad, que se confunde muchas veces con cierta literatura que en el fondo el derecho, justamente cuando estamos hablando de derecho a la ciudad, nuevamente tenemos tensiones entre cobertura y acceso. Porque entre cobertura, acceso y derechos, ¿no? Y cuando yo pienso, y aquí estoy pensando como ciudadano también, pienso que cuando uno piensa en el derecho a la ciudad, no es solamente el derecho a una vivienda digna, sino también el derecho a espacios urbanos que también sean dignos, que también tengan vínculos con espacios seguros, que tengan vínculos con espacios justamente diversos y con la ciudad, perdonen que les diga y aplique una cuestión más o menos antigua, con la ciudad bien servida y equipada. Con la ciudad bien servida y equipada. Y si eso lo perdemos de vista, por una parte, y lo centralizamos solamente en el bien de la vivienda, vamos a ver en la contradicción justamente de ciudad versus vivienda. Y no es así, porque no hay contradicción. Porque no tiene que haber esa contradicción. No tiene que haber esa contradicción. Ya, unos últimos minutos para dejar planteado el vicio de los subsidios. ¿Y a qué me refiero con esto? Que si uno analiza las tendencias actuales, es aumentar la cantidad de subsidios, como les dije yo al principio. Si aumenta el subsidio es porque efectivamente el precio es mayor. Ya sabemos el asunto de a quién van los subsidios, cuánto ha invertido el país en esto. Hay concentración también de empresas que se dedican al negocio y al nicho de construcción, y eso uno lo puede ir y se puede investigar y se pueden dar luces sobre eso. Pero otro subsidio que llama la atención y que ya lo habían estudiado
en el INVI había hecho un proyecto extraordinariamente interesante el profesor Ricardo Tapia sobre el subsidio de los arriendos, y colocar de que el subsidio de los arriendos puede ser una alternativa justamente a acceso a la vivienda, sí, puede sumar. Yo digo, y vuelvo a insistir, si el problema, si nosotros en una nueva constitución no es que se vayan a terminar los subsidios, sino que efectivamente no puede ser la solución universal. Porque si ustedes ven, y aquí está la última contradicción que quiero dejarles planteada, si ustedes ven, ese subsidio al arrendamiento está solucionando una porción muy baja. Y además, si uno ve las cifras de la inversión de ese subsidio, porque a veces son muchas cosas más políticas que reales. Si uno ve la cantidad de dinero que se gasta el Estado en subsidio, efectivamente estamos pensando en que la cobertura que va a tener ese subsidio al arrendamiento es muy baja en términos de cantidad de personas involucradas. Entonces, en el fondo son parches. Cuando uno ve, piensen ustedes que el Estado chileno, entre el año 2005 más o menos, porque ahí empieza esto, si uno tiene que analizar lo que yo les dije al principio, el millón, la herencia de la dictadura, el millón de viviendas de los años 90 que viene para después, porque es un proceso. Y el del 2005, si uno analiza del 90 al 2020, la mayor cantidad de instrumentos de acceso a la vivienda, instrumentos financieros, que son los subsidios, instrumentos financieros, justamente van del 2005 en adelante. Entonces, y si uno ve, son parches, política de parche. Esos son parches. Con esto me voy a quedar con una reflexión histórica. ¿Ustedes saben por qué se crea el ministerio, la Caja de la Habitación Popular, después la Corvi y después el Ministerio de la Vivienda del 65? Por dispersión, por parche, por dispersión, porque había muchas instituciones que tenían participación del Estado y que tenían relación con la vivienda. Entonces había dispersión, estaba no sé, en la década del 30, la Caja del Seguro Obrero, después ¿no? la Corfo que se crea, digamos que se crea por el terremoto Chillán, se crean muchas instituciones. Entonces la idea era centralizar eso y se había dispersado. Inclusive no provoca una dispersión institucional, pero sí una cuestión de dispersión de parche y de distintas capas que están interactuando. Y no hay una cuestión integral ahí atrás, en esa integralidad. Este es un análisis que puede ser relativo justamente de los gestores y hacedores de la política, por supuesto, si no uno critica a ellos. Es una crítica externa, una metacrítica, que todas las sociedades la hacen. Se hablaba con el profesor Navarrete y él me hablaba de la experiencia en educación inglesa. Todos los países con esto termino, todos los países, sobre todo los países, ¿cierto?, del hemisferio norte, los países anglosajones, tienen centros de investigación que también analizan críticamente las políticas públicas, porque son importantes. Y esta no es una crítica chilena que encontrar todo malo, pero son reflexiones que desde el medio externo, más allá de las consultorías, de las asesorías, es necesario que desde la academia lo tengamos. Son casi las 13:30. Yo quiero volver a agradecer, con esto voy cerrando, son ideas muy dispersas. Yo quiero volver a agradecer al Instituto de la Vivienda, al profesor Pablo Navarrete, al profesor Fernando Toro, y un placer estar con el profesor Carlos Lange, justamente en representación más directa del INVI, que es una institución que ha llevado adelante ese trabajo crítico de análisis de política, de posgrado, de hecho, que por mi parte siempre lo he seguido y con mucha atención, y en los cuales siempre estoy mirando los trabajos que ellos hacen. En nuestro nicho también, pues nosotros la universidad y la academia somos uno de los nichos que lee este problema, ¿no? Esto uno puede hablar a veces con mucha propiedad, pero eso es muy académico, porque uno ya tiene sus años en esto, pero yo más que nada tengo más dudas, tengo más desconocimiento que certeza y conocimiento preciso. Así que nuevamente gracias y me quedo aquí a disposición, profesor Carlos, para que conversemos de estas ideas generales, porque el tiempo es para eso, y el agradecimiento nuevamente. Profesor Carlos, profesor Pablo, profesor Fernando, muchas gracias.
Muchas gracias, Rodrigo. Súper interesante el análisis, las contradicciones, ¿cierto?, que has ido planteando para poder desarrollar una conversación. Yo quiero partir, antes de dar el espacio a las preguntas y a las reflexiones de quienes nos acompañan. Hay un texto súper interesante tuyo que tú nos compartiste, que se llama La idea, la política y la vivienda. Es un texto muy interesante porque permite abrir perspectivas, ¿cierto?, de análisis respecto de en qué estamos, ¿cierto?, en esta crisis social y sanitaria que estamos experimentando en nuestros días. Y ahí hay dos ideas que me gustaría plantearte. La primera, que lo encontré muy interesante y que creo que se vincula un poco con esta sensación de crisis del neoliberalismo que yo creo que le hemos estado dando vuelta durante estos últimos 2 años. Es una idea sobre la cual habría que profundizar, pero tú planteas ahí una noción de libertad que me parece interesante de explotar, ¿cierto? De explotar y de explorar, ¿cierto? Y que está vinculada principalmente a esa creencia de modernidad urbana en la cual posiblemente hemos crecido durante mucho tiempo y que es parte de las ideas que entran en crisis. Me gustaría preguntarte, analizando la actual crisis social y sanitaria, ¿tienes tú la percepción de que estamos entrando en una fase de libertad distinta a la que hemos vivido durante los últimos 40 años? De todas maneras. Y es que creíamos que nos hicieron creer, y por eso que es interesante lo que va a sacarlo, que nos hicieron creer a mí. Yo estoy hablando de mi generación, yo tengo 53 años. A mi generación nos hicieron creer, creímos, en las bondades del modelo chileno. ¿Y qué es lo que pasa, Carlos? Que se me olvida y siempre lo repito yo. Para mi generación, y los chilenos en general somos expertos en neoliberalismo. Todos, cada uno de nosotros, en nosotros hay un crítico al modelo, en cada uno de nosotros. Algunos una crítica más proactiva, más condescendiente, otros una crítica más dura, más chilena, más dura, de que es malo, 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 y otro de que no es tan malo porque hay que mejorar alguna parte, que es un poco el debate que se está viviendo. Y en términos de libertades, claro, ¿sabes lo que pasa? Es que es ahí donde uno empieza a pensar en esas libertades. Y que a mí hoy día también esa palabra y ese concepto me confunde con la cuestión más política y el debate más norteamericano, Estados Unidos, entre los progresistas y libertarios, por ejemplo, que en el fondo más entre republicanos y demócratas, ¿no? Que unos se caracterizan de ese modo, pero yo no quiero vulgarizar la libertad a esa libertad. Quiero vulgarizar la cuestión de la libertad. A nosotros nos enseñaron y nos la estudiaron como una cuestión de racionalidad económica, ¿no? Y ahí es donde efectivamente ver eso también reducido a que yo me integro porque me voy a integrar por consumo, que es lo que nos pasó. Cuando medíamos a Chile, el milagro chileno en el exterior, que es muy interesante, en los 90 y en los principios de los 2000, del modelo era, ¿no es cierto?, el crecimiento con equidad. Y el milagro chileno se manifestaba justamente con el PIB per cápita y con que nos estábamos acercando a los países, entre comillas, de la Unión Europea, a los países de bajo ingreso de la Unión Europea, como Portugal y otros. ¿Y de dónde nos íbamos a comparar con esos países? Ya de hecho, por historia y eso. Pero nosotros empezábamos a ver eso. No, que al principio de los 2010 estábamos en los $25.000 per cápita. No, claro. Y nos creíamos eso, ¿no? El jaguar chileno y después el famoso ejemplo latinoamericano, y pensábamos que no éramos latinoamericanos, y lo somos, tanto como los argentinos, tanto como los brasileños, peruanos, colegas, porque somos latinoamericanos, pero nos trataron de hacer pensar de ese modo distinto, y creo que ahí es donde influye. Yo creo que eso de lo que tú mencionas va a aquilatarnos dónde estamos. ¿Dónde estamos? Sorprendernos
ahí está la otra cosa que tú planteas que es súper importante. A una persona más crítica, que tenga un análisis más de largo plazo, si uno analiza, ¿te sorprendería a ti que tengamos este déficit de vivienda en una crisis sanitaria pandémica, perdón, que yo no mencioné? Imagínense, yo hablé casi media hora y no mencioné la pandemia. Miren en lo que yo caí, que para mí es una cuestión tremendamente importante, la cantidad de víctimas que tenemos, que la pandemia ha manifestado esto, que para qué decirlo, ¿no? Desde el higienismo en adelante, desde el comienzo, la invención del urbanismo, la invención de la vivienda chilena en 1906, tiene que ver con crisis sanitarias también, y esta también se manifiesta. No es que sea solo una crisis sanitaria la que estamos viviendo, sino que una crisis mucho más global, efectivamente nos llama la atención. Entonces, vuelvo a esto que quería manifestar. Como que nos sorprendemos muchos. Yo también muchas cosas me sorprendo, pero si yo lo analizo más como un proceso, no debería causarnos sorpresa el problema de la vivienda que tenemos hoy día. No, ¿por qué nos debería sorprender si eso es producto de algo deliberado? No es casualidad. Los resultados urbanos de las políticas urbanas no son casualidad. A eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso que el análisis crítico nos tiene que ayudar a eso, a las correcciones que hay que plantear. O sea, está bien los subsidios, pero oye, pero paren un poco la mano con eso, vamos a soluciones más integrales, ¿no? Tú no vas a solucionar el problema del acceso a la vivienda con un subsidio de arrendamiento. Sí, puedes mejorar muchas personas, sobre todo personas que están con problemas de empleo, o a las personas, los adultos mayores. Piensa tú que tenemos hasta un subsidio para adultos mayores, ¿no? Entonces tú no puedes pensar en esa perspectiva. Creo que el cambio de una nueva constitución tiene que llevarnos a eso. Si nadie está diciendo que va a eliminar eso, si no hay problema eliminarlo, ¿no? No sé, esa es mi idea. Por eso que lo interesante de esto, profesor Carlos, es que conversemos esta situación, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Quiero hacerte una segunda pregunta relacionada con lo que tú acabas de comentar, respecto de la necesidad de realizar y fundamentar análisis crítico, ¿cierto?, para reducir este factor sorpresa que tú comentas, ¿cierto? Hay una distinción súper interesante que tú haces y que a mí me parece importante compartirla también con quienes nos acompañan, ¿cierto?, que es un análisis que haces entre lo que es la geopolítica y la geografía política, en este mismo texto que te y creo que es una distinción interesante porque nos permite dimensionar, ¿cierto?, en perspectivas complementarias las causas de la crisis en las cuales estamos insertos. Entonces, me gustaría pedirte si pudieras contarnos un poco a nuestros acompañantes en esta sesión, cuál es la distinción que tú haces, ¿cierto?, estratégica, sobre todo entre geopolítica y geografía política, para entender las dimensiones de la crisis. Oye, qué extraordinario. Y muchas gracias por la pregunta, porque no lo mencioné tampoco, pero es muy interesante. La cuestión geopolítica yo la veo de una constante, que no la podemos omitir. Cuando se instaura el neoliberalismo en Chile, y nadie lo dice hoy día porque además es un tema más fome, menos estudiado, más aburrido. Finalmente el modelo neoliberal chileno es un experimento de los Estados Unidos. Y quien quiera discutir eso, podemos discutirlo, pensarlo, pero una parte importantísima es un experimento. Los Chicago Boys, ¿dónde estudiaron? En Estados Unidos, donde se estaban ensayando las principales estrategias neoliberales, porque en Chile tampoco nos pongamos, esto puede tener muchas miradas lo que voy a decir, ¿no? Cuando José Piñera y otros manifestaban, cuando hablan de las 7 modernizaciones, estoy hablando de cuestiones que están libre acceso en la Internet, todo el análisis crítico que ya se hizo en los 80 por Claxo y por Flaxo, perdón, y una serie de centros de estudio donde estaba Pilar Vergara, una gente extraordinaria, que ya en los 80 hacen un análisis, el mismo que estamos haciendo hoy día nosotros, 30 años atrás, de cómo funcionaba el modelo, lo que iba a pasar, extraordinario. Los textos de Pilar Vergara son extraordinarios. Ustedes googleen ahí Pilar Vergara, neoliberalismo en Chile, es extraordinario.
googleen ahí 7 modernizaciones Piñera, es extraordinario para entender esta cuestión. Pero no es que eso hubiéramos inventado en Chile, si eso lo inventaron en el gobierno, las modernizaciones que estaba haciendo Nixon. Y un poco en una cuestión más coloquial, yo siempre he visto esto, y sé que esto va a quedar grabado, como le decía un profesor Navarrete, siempre he visto esto, es, ay, mira, veamos cómo resulta esta cuestión, dijeron los norteamericanos, veamos cómo resulta, a ver, pongámosle, descentralicemos, hagamos esto de la política de los condados y la descentralización municipal, se está llevando a Estados Unidos, veamos a ver cómo les funciona esto que tiene menos lucas, pues, a ver, veamos, a ver qué pasa, en un ambiente más. Y creo que hay mucho de eso, y a eso me refiero a lo geopolítico. Hoy día, ¿para qué decir la tensión? Y esto da para otro asunto, pero no te quepa duda que va a tener hartos capitales chinos invirtiendo en infraestructura y vivienda en Chile, que ya está ocurriendo. Y eso no lo podemos omitir y querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Luego, lo de la geografía política me parece a mí tremendamente interesante. ¿Sabes por qué? En la reconfiguración del poder que va a tener el cambio constitucional, digamos, del poder local, del poder territorial que tanto, ¿no es cierto?, se menciona hoy día, en el cambio constitucional y en lo que viene, ¿no? Y la cuestión de la geografía política, cómo se distribuye ese poder, los votantes y una serie de cuestiones, y en vivienda mucho, porque lo que nos hemos dado cuenta, y que está muy bien, pero que, ojo Carlos, es cuando hablamos de grupos que son muy importantes, ¿no? Por lo menos tenemos en los casos Santiago, ¿no? Ucamau, Movimiento de Pobladores en Lucha, pero hay desigualdades grandes que manifiestan. Son grupos que tienen una masa crítica importante. Ucamau tiene un centro de estudios, ¿no? La Fundación FEMA, que está muy bien, digo yo. ¿Y qué pasa con los compañeros que no tienen esa densidad y esa masa crítica? Y eso lo impone el neoliberalismo. Es un resultado neoliberal. A ver, compitan ustedes ahora, vos cabros. ¿Entendido, no? Perdonen que lo diga así de ese modo irónico, que es mucho más profundo que eso. Pero eso es lo que nos manifestó. O sea, vuelvo a insistir, no estoy criticando ni a mi movimiento poblador de lucha, porque son simbólicos, muy simbólicos, para las luchas, ¿no es cierto?, en torno a la vivienda. Pero manifiestan también la crueldad del modelo. Entonces, y ahí me refiero a la geografía política, a la distribución del poder. Ahí me refiero con eso. Ahí me refiero con eso. ¿Qué pasa con los...? Y ahí es donde una constitución tiene que justamente llevar a una cuestión, nuevamente ampliar esta cuestión de la cobertura, dejar atrás el exceso por una cobertura de calidad, que efectivamente permita eso, un derechos universales, o sea, que efectivamente, y ahí es una cuestión que yo lo encuentro muy complejísima. Piensa tú que para resguardar nuestras pensiones, a que nos vamos a jubilar, tenemos que ser justamente poco menos que broker de la bolsa, ¿no? Tenemos que ser broker de la bolsa. Y para tener una vivienda, entonces, ya no me tengo que trabajar, sino que en las tardes tengo que salir a marchar, tengo que salir a negociar. Entonces tú sabes lo que... Por eso que la historia chilena es muy interesante. Tú sabes lo que hizo el primer año el gobierno de Allende, prohibió la autoconstrucción, porque justamente era un factor de explotación a la clase obrera. Perdón por usar estos conceptos a veces que son muy antiguos, vienen del marxismo y la tradición más clásica, pero ¿qué pasa ahora entonces? Justamente por eso yo encuentro notables esos movimientos, pero efectivamente manifiestan la crueldad del modelo, ¿no? ¿Ah? Eso, así que lo encuentro, yo te agradezco esta... Y eso manifiesta geografía política, ¿no? Que en el fondo tiene que ver cuáles son los territorios más activos, menos activos, pero eso es dejarlo muy en manos de los líderes y las lideresas, que son muy necesarios, vuelvo a insistir. Pero ¿y qué pasa cuando no hay esos líderes, esas lideresas? No están las condiciones humanas para que existan, y efectivamente sí hay problemas. Entonces pongo esas cosas para conversar. Esto es una conversa, ¿no? Sí. Muy, ojo, y son cosas personales, ¿eh? No a nombre institucional ni nada, son manifestaciones personales. No, está excelente, súper interesante, Rodrigo. Yo creo que hay que darle un seguimiento a esas ideas que tú planteas. Uno de de las personas que nos acompañan, Juan Mendoza, a quien agradecemos su presencia y su interés además, ¿cierto? Realiza el siguiente comentario, dice:
para terminar con el alza de los subsidios habitacionales, primero hay que terminar con el nepotismo político, que aplica interés sobre interés donde no se ve. No sé qué me gustaría, si pudieras comentar un poquito el planteamiento de Juan. No, interesante, profundo lo que dice, pero yo creo, yo no propongo, o sea, en mi mente no está en terminar con el subsidio. Si el problema está más arriba de eso, ¿no? Y podrán existir cuestiones que tengan que ver y que se puedan solucionar con esa vía y que han dado buenos resultados, perfecto, pero hay otras que no. Que uno no va a controlar el aumento del déficit. Eso pasa por producir viviendas calidad a bajo costo. ¿Y cómo se va a producir vivienda a bajo costo? Y van a venir, con esto me podrían venir todos los economistas de todos lados y decirme, no, pues si tampoco se va a vivir del maná del cielo. Y bueno, una serie de cosas que uno siempre va a escuchar. Pero producir a bajo costo en vivienda que efectivamente llevar adelante todo ese discurso que hay que ser crítico de Naciones Unidas y las buenas prácticas. ¿Cómo se manifiesta eso? Y cómo eso cruzarlo también, ¿sabes con qué, Carlos? Con toda la cuestión de la sostenibilidad y sustentabilidad. Y ahí entra a jugar la política también. Y lo del nepotismo estoy totalmente claro, y en Chile nosotros queremos omitir de que nuestra política juega a la latinoamericana, igual, que no tenemos ninguna diferencia con lo que puede pasar en otros países, las redes de corrupción, y todo eso lo conocemos, ¿no? Y en vivienda, ¿para qué decirlo? Pues si lo de Bajos de Mena, los caballos... ¿Te acuerdas tú? No, si yo no sé si te acuerdas, quizá era mucho más joven, Carlos, y está no voy a nombrar los ministros, esto va a quedar grabado y después uno no sabe cuando queda grabado. El regalo unos caballos, unas constructoras, y por qué en esta cuestión del nepotismo, por qué se interesaron tanto las grandes empresas. Claro, entrar en un negocio de casa, entre comillas, de producción en gran escala, porque por unidad queda poco margen, pero con 100.000, 200.000 viviendas queda harto margen. Entonces sí, concuerdo con eso. Y no creo que haya que terminar con los subsidios, habría que pensar en una política más integral. Sí, pensar en nuestra capacidad, ver buenas prácticas, pero cuando veamos las buenas prácticas yo llamo la atención, no miremos solo Nueva Zelanda, Australia, Noruega, que nos gusta mucho los chilenos, los países nórdicos, sino también miremos un poco en Latinoamérica, en Sudamérica, en México, el Infonavit que ha hecho, con todos los problemas que pueden tener, que son los mismos nuestros, que son otra institucionalidad, una institucionalidad que en Chile haya existido y que tenía que ver con las cajas de ahorro y préstamo, y en esa filosofía esos países continuaron y de hecho han podido morigerar mucho más el déficit. ¿Qué pasa en Argentina también? Que más allá de eso, que nosotros siempre los chilenos y sobre todo los más neoliberales analicemos la inflación argentina, bueno, esas son cosas que son un poquitito más burdas, pero tienen una institucionalidad en vivienda, sobre todo para ciertos grupos, ¿no? Para ciertos grupos que efectivamente siguieron funcionando. ¿Cómo funciona eso? Tenemos poca idea de eso, en una perspectiva más regional. Vuelvo a insistir, las buenas prácticas, países más avanzados, la Commonwealth, que nos gustan tanto los chilenos, ya, hagámoslo, pero veamos al otro lado, cómo funciona eso. Cierto. Mira, fíjate que en esa misma línea y entrando a la coyuntura, ¿cierto? La colega Xenia Fuster, a quien también agradecemos su presencia, que nos acompañe, dice, estamos en época de elecciones y uno de los candidatos presidenciales propone construir 600.000 viviendas. ¿Qué efectos piensas tú que tendría eso en la ciudad y en los graves niveles de acceso a la vivienda de hoy? Ya escuché eso, mira, si yo analizo la historia, el gobierno de la Unidad Popular propuso construir 600.000 viviendas. Propuso el primer año abolir la autoconstrucción, no abolirla, estoy ocupando palabras que se me vienen ahora. No, tuvieron que volver a la autoconstrucción y no se pudo construir las 600.000 viviendas por diversos motivos. En los 90 dijimos que íbamos a construir 100.000 viviendas al año y las construimos, miren lo que derivó. Hay que tener cuidado con esas propuestas. Si fuera así y se pudieran construir esas 600.000 en 6 años, 100.000 al año, como meta no es mala, pero ¿cuáles serían los resultados? ¿Cuál es la propuesta más de ciudad, no solo urbana? Hay que trascender a lo urbano, una propuesta de ciudad más clásica, ¿no? De calidad de ciudad.
de intercambio, de política, no solamente acceso a la línea dura, sino también acceso al poder, a las decisiones. ¿Qué consecuencias tendría eso? Yo, como primera entrada, no voy a decir está malo y va a ser una hecatombe. Habría que hacer un análisis más profundo de eso, pero hay que tener cuidado con proponer eso. Y puede ser que se haga, y puede ser que no, que se haga una licitación internacional y llegue esta empresa china que está ahora no me acuerdo el nombre, digamos, que tiene en clave sí, que tienen clave la comunidad. Pueden venir ellos, las construyen las 600.000, ¿no? Si eso, yo creo que el problema no son las 600.000, ¿cómo las construimos esas 600.000 viviendas? ¿Cómo reacomodamos? Porque ojo, que estos déficits de vivienda son déficits urbanos y la ciudad es un problema de larga duración, no de corta duración. Todo lo coyuntural hecho a la rápida, al final tiene consecuencias que las pagamos después. Y yo no estoy inventando nada, cualquier ejemplo, ¿no es cierto?, que puedo decir está a la mano. Pero es interesante el debate que se da en lo político. ¿Cómo se manifiestan en ciudad y vivienda los políticos? Lo que estamos viviendo. ¿Vamos a ver las propuestas de siempre? ¿O vamos a ver cuestiones efectivamente novedosas, más innovadoras? Yo creo que falta eso. Faltan unas cuestiones novedosas que efectivamente permitan trascender un poco el lenguaje de las buenas prácticas, aprovechar lo que se ha hecho, todo esto de integración, por lo menos en la formulación, todo lo de regeneración urbana, y ustedes tienen también a la profesora que está trabajando ahí en estos temas, que me había invitado hace poco a la profesora Augusto, que está trabajando. La Mónica Augusto. Sí, profesora Augusto, que está trabajando en estas cuestiones de regeneración. Digo esto porque hay muchas otras personas que trabajan en regeneración urbana, que son cosas interesantísimas, ¿no? Y que se hacen y que tienen mucha tradición. Darle un poco pie a eso, ¿no? Pero no a las buenas prácticas que nos dicen Naciones Unidas, sino a lo que hemos hecho. Sí. Oye, en esa misma línea, una segunda pregunta de Senia, ¿cierto?, respecto de la construcción de asentamientos de emergencia, ¿cierto?, para hacer frente a la crisis migratoria. Senia pregunta, ¿la vivienda temporaria puede ser parte de una política de vivienda social y bajo qué condiciones? La vivienda temporaria, está buena. Yo creo que, pero pensar, digo, cuestiones, yo estoy hablando de que uno, lenguaje mío, yo terminé de estudiar en los gobiernos de la concertación, en todo a medida de lo posible, ¿no? Y ese lenguaje, por lo menos nosotros lo vemos irónicamente, nos reímos, que es el lenguaje concertacionista, que también viene puesto en tensión con el 18 de octubre. Pero más allá de eso, puede ser la vivienda transitoria, y hay ejemplos de eso. ¿Qué se hace con esa vivienda transitoria? Pero que la vivienda transitoria sea transitoria para quienes la habitan, no cuando se construye. ¿A qué me refiero con esto? No estoy pensando en barracones, no estoy pensando en cuestiones, ¿no es cierto?, infraviviendas, sino estoy pensando en modalidades que permitan ese acceso. Hay una otra cuestión en centralizar tanto la política en propiedad. Creo que eso también hay que dejarlo más o menos puesto en... ¿Por qué, Carlos, la familia, el principal patrimonio, ¿no es cierto?, de las familias tiene que ser la vivienda, la propiedad? Puede que tenga que ser así, si nosotros lo decidimos que sea así, está bien. Pero quizás no todas las personas puedan efectivamente cumplir esa utopía, ¿no?, de ser propietario. ¿Qué pasa con esos grupos? Entonces creo que ahí hay un debate mucho más amplio, y yo me puedo quedar corto también, perdona, con mis respuestas, porque también tengo mis limitaciones para poder responder a una cuestión tan amplia como el de la vivienda, ¿no? Que efectivamente la única forma de entenderlo en el contexto universitario es desde el punto de vista interdisciplinario. Sí, ciertamente. Nuestro público está deseante de preguntarte, Rodrigo. Vamos a ver si podemos
podemos hacer algo, responder cuestiones que son difíciles. Deseante, deseoso. Sí, mira, Pablo Navarrete hace el siguiente comentario: la localización de la vivienda es un tema clave, dado que determina el acceso a las oportunidades que ofrece la ciudad. Conforme la ciudad se expande, lo que era periferia se vuelve ciudad. Si el Estado no tuviera una política de ceder propiedad, según un mapa producido por Techo, hoy habría muchos terrenos bien localizados para hacer proyectos de regeneración. ¿Qué piensas de la vivienda de propiedad versus el arriendo social en casas de propiedad del Estado? ¿Deberíamos seguir entregando viviendas en propiedad? Un poco lo que te mencioné anteriormente. Creo que no tiene que ser rígido, esa rigidez. No tiene que haber rigidez en eso. Y creo que se vincula con lo que dijo Senia, ¿no? Cuando hablamos de viviendas transitorias, podemos pensar en un estadio de la posibilidad de vivir en un lugar adecuado, digno, como, ¿no es cierto?, ¿por qué no?, con un arriendo subsidiado, compartido entre habitantes, hasta que las condiciones, los proyectos, efectivamente, de vivienda se construyan. Lo que pasa es que nosotros tenemos eso lo hemos hecho en Chile, o se ha hecho, y hoy día los ejemplos son claros, pues todo lo que hizo muchos proyectos de viviendas para personas que habitan campamentos los tienen en la medida que esos proyectos se terminan y dejan el campamento cuando el proyecto se termina. Entonces, ¿cómo podemos, en la transitoriedad de las personas que están a la espera de viviendas, pueden mejorar esa calidad de vida? Y son cuestiones súper prácticas, son cosas que efectivamente van a tener efectos sobre la calidad de vida de las personas. Y eso tiene que ser justamente un ámbito de política. ¿Qué pasa con la espera de las personas cuando acceden a la vivienda? No voy a poner nombres ni mucho menos, pero creo que es un punto. Otro punto importantísimo de lo que señala Pablo es la cuestión de cómo el Estado pone a disposición esos terrenos. El Estado tiene muchos terrenos, ¿no? Y lógicamente lo que ha existido en los criterios de asignación de esos terrenos han sido criterios de mercado. No todos los terrenos los va a poner a disposición de políticas sociales, sino también el Estado va a tener un principio rentista en cuánto le va a generar, qué ganancia le va a generar esos terrenos. Creo que eso hay que debatirlo, porque terrenos existen, ¿no? No son infinitos, son finitos, pero existen. Pero ojo, no siempre son los mejores. Eso es un elemento. Entonces, creo que lo del arriendo es muy importante, pero no reducir solo al subsidio de arrendamiento, sino que quede como una cuestión más de política. Eso por una parte. No quede el subsidio como política, sino el arrendamiento como política. Hay cuestiones más de formulación, que creo que es importante tenerlo en cuenta. Y yo creo que para el caso de nuestras ciudades, no solo de Santiago, no santiaguinizar esto, pero creo que los procesos de regeneración urbana son fundamentales para ir llevando a cabo lo que algunas personas, autores, hablan de la densidad urbana. La densidad urbana aquí a la chilena es máximo provecho, máxima renta, mínimo tiempo. Esa es la densidad urbana a la chilena. Vamos a la densidad urbana como debería ser. La densidad urbana es que efectivamente tengamos ciudad, que exista densidad de servicios, diversidad de personas, acceso. No estoy hablando del paraíso porque eso no existe, sino estoy hablando de mejores lugares para que los chilenos y las personas que habitan este país puedan justamente llevar adelante en las mejores condiciones su vida diaria, desde la seguridad hasta el empleo, ¿no? Rodrigo, en esa misma línea, y antes que se nos termine el tiempo, hay una pregunta súper interesante también de Fernando Toro, que plantea lo siguiente: se viene un nuevo Chile que esperamos deje atrás el sistema subsidiario, sea realmente descentralizado y que garantice una función social de la propiedad y el suelo. ¿Cuáles serían los desafíos del nuevo Chile en términos habitacionales? Entonces, plantea algunas propuestas, ¿cierto? Pienso en el déficit habitacional, crecimiento de asentamientos autoconstruidos, rol de los fondos de inversión en la gestión social del hábitat, dimensiones donde probablemente sigamos en deuda por un tiempo, plantea Fernando. Sí, ¿cuáles serían los desafíos del nuevo Chile en términos habitacionales? Yo creo que en parte... Vamos a ir sintetizando. Sí, vamos sintetizando, Carlos, me parece bien por la hora, por el tiempo. Vuelvo a agradecer, me gustó mucho lo que dijo Fernando, pero en parte lo fuimos conversando, Carlos. Claro. Creo que tiene que ver cómo
cómo con la condición actual se puede ir generando justamente una institucionalidad política. La tenemos, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene, como diríamos en un lenguaje más coloquial, tiene presencia, tiene atribuciones que muchas veces, y ojo que muchas de ellas quedaron desde la época que se crea el ministerio y que no fueron totalmente abolidas en la reforma que hizo el año 76 en el gobierno militar. Eso hay que tenerlo clarísimo. Entonces, por ese lado creo que ahí hay una parte. Y hay mucha cuestión por hacer. Estoy totalmente en la discusión de la propiedad social, la función social de la propiedad del suelo. Creo que sí, por supuesto. Y ir vinculando. ¿Cómo hacemos una visión más integral de eso? No solamente del acceso a la vivienda, el acceso a la ciudad, el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad, y que se constituyan, valga lo que estamos viendo, que se constituyan, ¿no?, en cuestiones reales y concretas, no que solamente queden escritas como buenas intenciones, sino que se manifiesten en planes, políticas y programas, ¿no? Que se manifiesten en eso, en planes y políticas y programas. Y creo que sí va a haber una deuda grande, porque efectivamente, ojo, que muy poquitos ejemplos uno podría ver en la vivienda social dinámica sin deuda. Algunos ejemplos de eso, los perdonazos que hubo a los deudores habitacionales, que es un tema poco estudiado, trabajado, por lo menos alguien puede parecer fome. Me gustaría entender mucho más de lo que pasó con eso, porque la cuestión de la financiarización versus subsidiarización hay que discutirla, y discutirla en el sentido para entenderla bien, y efectivamente en esta cuestión más geopolítica, porque estamos hablando, si un economista, como nos enseñaron a nosotros, a mi generación al menos, que siempre había que cuadrar, ¿no?, los costos. Entonces, cuadrando costos, ¿qué significa superar un déficit en términos económicos de 800.000 viviendas, pensando que no todas van a ser viviendas para lo que se llama la demanda no solvente, ¿no? Estoy hablando del lenguaje súper técnico, y dirán, oye, este tipo está hablando técnico. ¿Qué es el lenguaje que nos enseñaron a nosotros? Y creo que cuando hablamos de financiarización, seguimos en un lenguaje súper técnico, que está bien. Pero en un nuevo Chile tenemos que nuestro lenguaje, sobre todo de lo que hacemos en la academia, que efectivamente nos entiendan y que sea un lenguaje que pueda ayudar a las comunidades, lo que hacemos nosotros, ¿no? No solamente los papers, que son súper importantes, pero también cómo ayudamos a las comunidades, que ellos entiendan mejor, conversar con ellos, y ahí es donde estamos al debe. Yo creo que ahí estamos al debe. La academia chilena ha hecho una pega extraordinaria, extraordinaria. Pero nosotros estoy hablando por mí, puede ser, hay muchos que ya han hecho esa pega, ustedes en el INVI, ¿para qué decirlo? Estoy hablando por mí. No, compartimos, yo creo, totalmente el planteamiento que hace, ¿no? Me parece además que una estupenda forma de darle un cierre también a esta conversación, porque nos deja un desafío abierto, y esa es la idea, ¿no?, de este seminario. Entonces, bueno, te agradecemos mucho, Rodrigo, a ustedes, por tu tiempo, por tu disponibilidad, y agradecemos también a quienes nos han acompañado en esta sesión, y bueno, esperamos verlo no este miércoles, sino que el miércoles siguiente, ¿cierto?, para que podamos seguir debatiendo sobre estos temas que sin lugar a duda hay que profundizar. Así que te mandamos un abrazo grande, y espero que podamos generar este tipo también de conversaciones de manera presencial. Sí, pues, y cuando nos dé tanto en geografía la universidad o en el INVI allá en la FAU, es mejor a veces allá en la FAU, porque es más fácil el acceso, con el profesor Pablo, con el profesor Fernando, con la Senia, que es parte también, no institucionalmente, pero que ha trabajado mucho con usted, profesor. Podamos juntarnos a conversar esto mismo. Y usted dirá, ¿y repetido? Sí, pues repetido, porque es distinto presencial, y porque igual todas estas ideas que hablamos pueden sonar así como vacías, pero son profundas. Son ideas tan fáciles de asimilar. Entonces, para que lo hagamos el próximo año, idealmente, profesor Carlos. Así que yo quedo a su disposición. Un abrazo, Rodrigo. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias a todos. Chao. Y a todas. Chao. Hoy se fue.